Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi hija y mi suegra exigieron el anillo de mi esposo fallecido hasta que todo explotó. La verdad salió en una cena familiar. Me encuentro en una situación complicada que requiere la perspectiva de otros. Para proteger la privacidad de todos, utilizaré seudónimos. Mi hija Lea, 25 años, mi suegra Alice, 72 años, y yo, 48 años, mujer. Hace 4 años, perdí repentinamente a mi amado esposo debido a un paro cardíaco. Nuestra historia de amor comenzó en la preparatoria y perduró durante 28 maravillosos años, de los cuales 22 estuvimos casados. Jamás contemplé una vida sin él a mi lado, pero el destino tenía otros planes y la vida debe continuar. La situación actual gira en torno a mi anillo de matrimonio, una joya que mi esposo me entregó hace más de 2 décadas. Lea, quien recientemente se comprometió con su pareja de 3 años, ha expresado su deseo de que le entregue este anillo. Ella aprecia profundamente su belleza, lo cual es innegable, y sostiene que debería convertirse en una herencia familiar. Sin embargo, no comparto su perspectiva. Considero que el anillo debe permanecer conmigo, no solo porque el fallecimiento de su padre es relativamente reciente, sino porque, siendo completamente sincera, no me siento preparada para desprenderme de él. Es más, dudo que alguna vez esté dispuesta a separarme de este símbolo de nuestro amor, sin importar cuánto tiempo transcurra. Para mí, el valor del anillo trasciende lo material y el tiempo. Representa algo que Lea parece no comprender completamente, lo que ha generado una considerable tensión entre nosotras. Mi hija ha interpretado mi negativa como un acto de egoísmo, y sorprendentemente, Alice ha decidido respaldar su postura. Esta situación ha provocado constantes desacuerdos desde el momento del compromiso, cuando Lea me planteó su petición y recibió mi respuesta negativa. Su reacción inicial fue explosiva, y al involucrar a Alice, el ambiente familiar se ha vuelto notablemente tenso. Hace poco, alcancé mi límite de tolerancia y tomé una decisión drástica: retirar mi apoyo financiero para la boda. Inicialmente, me había comprometido a cubrir todos los gastos correspondientes a la novia, pero ante la falta de respeto percibida tanto de Lea como de Alice, opté por distanciarme completamente. Además, dado el comportamiento desagradable de Alice, decidí comunicarle directamente que, ya que se mostraba tan solidaria con Lea, ella podría asumir la responsabilidad financiera total. Los días posteriores transcurrieron sin comunicación entre nosotras, hasta que ayer, Lea apareció en mi domicilio visiblemente angustiada. Me explicó que necesitan urgentemente mi ayuda económica para asegurar el lugar que ella y su prometido han elegido para la ceremonia, pues requieren realizar un depósito significativo para reservarlo. Edición. Respondiendo a las preguntas recibidas. Mi uso del anillo es principalmente ocasional. Como propietaria de una panadería, mi trabajo implica un constante uso de las manos. Incluso cuando mi esposo vivía, guardaba el anillo con frecuencia para evitar deteriorarlo o extraviarlo. Se trata de una pieza excepcional, un anillo de diamante con banda de platino de considerable valor. Lo conservo cuidadosamente y lo reservo para momentos especiales, lo cual Lea utiliza como argumento adicional para su petición, alegando que apenas lo utilizo. Me he esforzado en explicarle que mi negativa va más allá del objeto físico. Se trata del significado profundo que representa y mi deseo de continuar honrando mi matrimonio mediante su uso ocasional. Entregarlo significaría perder esa posibilidad, y aunque aprecio la idea de convertirlo en una herencia familiar, actualmente no me siento preparada para dar ese paso. Quizás en el futuro pueda considerar desprenderme de él, pero este no es el momento adecuado. Puedo comprender, hasta cierto punto, la perspectiva de Lea. Lo que me resulta incomprensible es la insistencia de Alice en que debo ceder el anillo simplemente porque ella lo considera apropiado. Durante sus intervenciones en apoyo a Lea, Alice ha argumentado que, dado que el anillo fue adquirido con recursos de su esposo, ella tiene derecho a opinar sobre su destino y considera que Lea debería recibirlo ahora. Si bien es cierto que mi suegro contribuyó a la compra del anillo, pues mi esposo y yo éramos muy jóvenes y no podíamos permitirnos una joya tan costosa en ese momento, tengo entendido que lo hizo gustosamente. Además, desde el momento de nuestra boda, el anillo ha sido indiscutiblemente mío, por lo que considero que la decisión sobre su destino me corresponde exclusivamente.
La postura de Alice no me sorprende en absoluto, considerando nuestra historia. Nunca fui de su agrado, me toleraba, pero desde nuestros días de preparatoria, cuando inicié mi relación con su hijo, manifestó su desaprobación. Su frustración se intensificaba al ver que ni a su hijo ni a mí nos afectaba su falta de apoyo, y que incluso mi suegro nos respaldaba completamente. Era únicamente ella quien mantenía esa actitud negativa, y ahora parece estar aprovechando esta situación para generar discordia entre Leah y yo, posiblemente con la intención de crear una división entre nosotras. Aunque sus motivaciones no me resultan claras, es evidente que sus acciones no han beneficiado a nadie, especialmente considerando que han tenido que recurrir a mí por ayuda económica, ya que Alice claramente no está dispuesta a asumir todos los gastos. Espero que esta información adicional ayude a clarificar la situación. Actualización. 1. Antes que nada, quiero expresar mi sincero agradecimiento a toda la comunidad de Reddit por dedicar tiempo a leer y comentar en mi publicación inicial, ofreciéndome valiosos consejos sobre cómo manejar esta delicada situación. Siendo esta mi primera publicación, aprecio especialmente todas las palabras de apoyo recibidas. Ha transcurrido una semana desde el momento en que Leah acudió a mí solicitando ayuda económica para asegurar el lugar de la ceremonia, y he decidido brindarle mi apoyo. Si bien la mayoría de ustedes me aseguraron que no sería incorrecta si me negaba a ayudar, opté por hacerlo considerando la sólida relación que siempre hemos mantenido. De hecho, este ha sido nuestro único desacuerdo significativo, y no deseo permitir que un asunto relativamente menor afecte permanentemente nuestro vínculo madre e hija. Estoy segura de que mi esposo habría respaldado esta decisión. Sin embargo, al acceder a ayudarla, establecí una condición específica, la necesidad de que limite su contacto con Alice. Aunque normalmente no impondría este tipo de restricciones, pues no va con mi naturaleza, se ha vuelto evidente que Alice ha estado realizando esfuerzos deliberados para distanciar a Leah de mí. Como mencioné anteriormente, nuestra relación madre e hija siempre ha sido positiva, y si bien hemos tenido desacuerdos ocasionales como es natural, aparentemente Alice identificó en esta disputa sobre el anillo una oportunidad para generar una división más profunda entre nosotras. Probablemente habría tenido éxito en su intento si yo no hubiera tomado la decisión de retirar inicialmente mi apoyo financiero para la boda. Es importante mencionar que mi suegra reside con mi cuñado, su hijo mayor y su familia, quienes se encargan de su cuidado. Esta situación implica que Alice no dispone de recursos económicos propios, lo que le impidió ofrecer ayuda financiera para la boda, aunque presumiblemente lo habría hecho con tal de alejar a Leah de mí. Ciertamente, no puedo atribuir toda la responsabilidad a Alice, considerando que Leah es una mujer adulta, capaz de discernir entre lo correcto e incorrecto. No obstante, su juventud la hace más susceptible a influencias externas, lo cual me permite encontrar espacio para el perdón en mi corazón. Naturalmente me entristece pensar que, si no estuviera enfrentando dificultades económicas para costear el lugar, quizás no habría buscado reconciliarse conmigo, pero prefiero no permitir que estas consideraciones afecten nuestra relación, especialmente en vísperas de su matrimonio. Mi intención es avanzar positivamente, y ese es el camino que he decidido tomar. Tengo la certeza de que tanto ella como su prometido son personas íntegras, motivo por el cual he decidido mantener mi apoyo. Considerando que la familia de su prometido dispone de recursos limitados y no podrá contribuir significativamente, razón por la cual me había ofrecido inicialmente a cubrir los gastos correspondientes a la novia, mientras ellos se encargarían del resto, me mantendré firme en mi compromiso de ayudar con el costo del lugar. Al fin y al cabo, es mi única hija, y como madre tengo la capacidad de perdonar sus errores. Mi única condición es que mantenga distancia de su abuela, quien claramente no representa una influencia positiva. Cuando comuniqué esta petición a Leah, aunque inicialmente pareció desconcertada, accedió a intentar reducir el tiempo que comparte con Alice. Durante las últimas semanas, desde que Alice comenzó a respaldar a Leah en la disputa por el anillo, habían fortalecido su relación, desarrollando un vínculo basado en el dolor compartido por la pérdida de mi esposo. Sin embargo, Leah no pudo ignorar el papel significativo que Alice desempeñó en la escalada de nuestro conflicto, reconociendo que su abuela había intentado deliberadamente presentarme como la antagonista y magnificar la situación innecesariamente. Alice
fue quien me catalogó como egoísta, sugiriendo que priorizaba mi apego al anillo por encima del amor hacia mi hija, llegando incluso a aconsejar a Lea que me excluyera de su vida si deseaba una boda sin complicaciones, argumentando que intentaría controlar todo, tal como supuestamente lo había hecho con la vida de su hijo. Sinceramente, todas estas acusaciones carecen de fundamento. Aunque desconozco las motivaciones detrás de tales declaraciones, ahora tengo clara la necesidad de mantener a Alice alejada de Lea si deseo preservar una relación saludable con mi hija. Hasta aquí los acontecimientos recientes. Continuaré manteniéndolos informados si surgen nuevos desarrollos. Agradezco profundamente su atención. Actualización 2. Saludos nuevamente, Reddit. Con la ayuda que proporcioné, Lea y su prometido lograron asegurar el lugar para la boda la semana pasada, realizando el depósito requerido, y estamos trabajando en reconstruir nuestra relación. Omití mencionar en mi actualización anterior que ella se ha disculpado en múltiples ocasiones por su comportamiento inadecuado respecto a toda esta situación, reconociendo que actuó de manera egoísta al no considerar el verdadero significado que el anillo tiene para mí. Sinceramente, me reconforta que haya llegado a esta comprensión, pues no deseaba perpetuar el conflicto. Amo profundamente a mi hija y valoro mantener una relación saludable con ella, así que me complace enormemente que el drama haya concluido y ahora podré participar activamente en los preparativos de la boda. Sin embargo, la situación con mi suegra es completamente diferente. Alice se encuentra notablemente alterada porque Lea ha reducido significativamente el tiempo que pasa con ella, llegando al punto de cesar completamente el contacto desde que le expresé mis preocupaciones sobre la influencia negativa de su abuela, especialmente considerando los intentos deliberados de Alice por dañar nuestra relación, como se evidenció en las revelaciones de mi actualización anterior sobre sus comentarios maliciosos hacia mí. Considero que esta decisión fue la más acertada. Como era de esperarse, Alice está visiblemente molesta por nuestra reconciliación y su consecuente marginación, intentando crear controversia al respecto. Durante toda la vida de mi hija, nunca había interferido en su relación con Alice porque, independientemente de nuestras diferencias personales, no deseaba privar a Lea de la convivencia con sus familiares, incluso tratándose de Alice. Para ser justa, nunca antes había intentado volcar a otros en mi contra de manera tan evidente, por lo que realmente no existían motivos previos para limitar la interacción entre Lea y su abuela. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, considero que mi decisión fue completamente justificada. Por ello, me resulta incomprensible la intensidad de la reacción de Alice, quien incluso ha intentado involucrar a su otro hijo en la situación. Tras bloquearla, ella recurrió a mi cuñado para que me enviara mensajes solicitando que la desbloqueara para aclarar las cosas y discutir la situación, alegando que yo no tenía derecho a interferir en su relación con su nieta. Incluso utilizó la frase «mi hijo no hubiera querido esto», lo cual resulta irónico considerando que ella fue quien desencadenó toda esta situación, y estoy convencida de que su hijo tampoco habría aprobado su comportamiento. No tengo ningún conflicto con mi cuñado y deseo evitar cualquier enfrentamiento con él, así que simplemente respondí expresando mi respeto hacia él y sugiriendo que sería mejor que no se involucrara en esta disputa menor, confiando en que él mismo reconoce el error de su madre en esta situación. Él respondió admitiendo que prefería mantenerse al margen, pero explicó que su madre estaba profundamente alterada por la situación y se quejaba constantemente, culpándome de arruinar la relación que intentaba construir con Lea. Reconoció que, al desconocer los detalles reales de la situación familiar, simplemente había transmitido los mensajes que Alice le había dictado. Expresó su mutuo respeto y su deseo de evitar conflictos, aconsejándome mantener bloqueada a su madre para evitar verse innecesariamente involucrado en este drama. Comprendo su posición, considerando que Alice vive con él y seguramente resulta agotador lidiar con sus quejas constantes. No puede simplemente expulsarla, siendo su madre, y es probable que compartieran una buena relación en el pasado, o quizás aún la mantienen, lo que explicaría su disposición inicial a transmitir los mensajes de Alice. Considerando esto, decidí desbloquear a Alice para resolver la situación definitivamente, pues no deseaba prolongar conflictos innecesarios. Durante años me había esforzado por mantener la paz, para evitar que mi esposo se viera forzado a elegir entre su esposa y su madre. Si bien en el pasado se limitaba a burlas e indirectas,
Ahora había escalado la situación al entrometerse injustificadamente y crear drama adicional, intentando perjudicar mi imagen ante mi hija. Dado su aparente deseo de confrontación, decidí concedérselo. La desbloqueé y la llamé inmediatamente. Al responder, no desperdicié un segundo antes de expresar todo lo que había estado conteniendo. Había preparado mentalmente mis argumentos y comencé a exponerlos tan pronto como contestó, para evitar que tuviera oportunidad de manipular la conversación. Me resultó natural expresarme, pues había estado guardando estos sentimientos durante años y finalmente emergieron todos juntos. A pesar de sus intentos de interrumpirme, mantuve mi discurso firme, negándome a ser silenciada. Expresé todo lo que había estado guardando. Le recordé su comportamiento negativo hacia mí durante años, el cual había tolerado primero por consideración a mi esposo y luego por mi hija, buscando evitar conflictos familiares, además de mi naturaleza generalmente poco confrontacional. Señalé cómo ella había iniciado la campaña de difamación ante Lea, intentando enemistarnos durante nuestra disputa por el anillo. Había actuado oportunistamente, aprovechando la situación para retratarme negativamente. Mi única acción había sido exponer sus intenciones ante Lea, quien posteriormente tomó la decisión autónoma de cortar el contacto. Enfaticé que Lea, como adulta, es capaz de tomar sus propias decisiones, y mi papel se limitó a orientarla, siendo la decisión final enteramente suya. Por lo tanto, si buscaba culpar a alguien, debería examinar sus propias acciones y reconocer cómo su estrategia había fracasado estrepitosamente. Tras concluir mi exposición, Alice intentó negar cualquier intención de dañar mi relación con mi hija, una mentira evidente considerando los testimonios de Lea sobre sus comentarios durante nuestro distanciamiento. Procedió a justificar su antipatía hacia mí, alegando que yo era controladora y manipulaba a su hijo, argumentando que, como madre, solo deseaba lo mejor para él, lo cual aparentemente no era yo. Fue un comentario particularmente hiriente, primero por su falsedad y, más importante aún, por su insistencia en utilizar a mi difunto esposo para justificar su comportamiento inapropiado. Opté por no dignificar sus acusaciones con una discusión y simplemente respondí que podía comprender su deseo de proteger a su hijo, motivo de su antipatía hacia mí, pero que debería entender que yo estaba actuando de manera similar para proteger a mi hija, razón por la cual consideraba mejor que su relación terminara definitivamente. Aparentemente, mis palabras la dejaron sin argumentos, pues solo comenzó a balbucear antes de recurrir a los insultos. En ese momento, supe que la conversación había concluido, pues su recurso a las maldiciones indicaba que había agotado sus argumentos. Ya no podría alegar falta de oportunidad para expresarse. Tuvo su chance y la desperdició al no poder presentar un solo argumento válido. Terminé la llamada y la bloqueé nuevamente, esperando sinceramente que cese su acoso, pues resulta agotador lidiar con estas situaciones innecesarias. Actualización 3. Saludos. Han transcurrido un par de semanas desde mi último enfrentamiento verbal con mi suegra, y aunque Alice había mantenido su distancia durante este periodo, hoy decidió presentarse inesperadamente en mi domicilio en un momento particularmente inoportuno. Nos encontrábamos celebrando una cena familiar que incluía no solo a mi hija, sino también a su prometido y su familia. La ocasión era especial. Marcábamos los 6 meses restantes para la boda con una cena conjunta. De alguna manera, quizás por intuición, Alice eligió aparecer precisamente cuando nos disponíamos a servir el postre. Al verla a través de la puerta, inmediatamente anticipé que invitarla solo generaría conflictos. Así que intenté manejar la situación discretamente, abriéndola parcialmente y sugiriéndole que, si valoraba a la familia y su reputación, lo más prudente sería retirarse sin crear una escena. Sin embargo, ella demostró su total indiferencia hacia cualquier consideración de decoro al comenzar a vociferar sobre cómo yo deliberadamente la estaba alejando de su nieta, insistiendo en que este había sido mi plan desde el principio. Me recriminó que mi aparente falta de remordimiento durante las últimas semanas confirmaba todas sus sospechas iniciales sobre mí. Reiteró sus acusaciones sobre mi supuesta naturaleza controladora y manipuladora, alegando que había ejercido ese comportamiento con su hijo y ahora intentaba replicarlo con mi hija, declarando que no permitiría que Lea experimentara el mismo sufrimiento emocional que, según ella, su hijo había padecido por mi causa.
Fue en ese momento cuando mi paciencia comenzó a agotarse, pues era probablemente la 100ª vez que utilizaba la memoria de mi esposo como arma contra mí, algo que encuentro profundamente inapropiado. Mi esposo había sido genuinamente feliz en nuestra relación, y su negativa a aceptar esta realidad no le daba derecho a retratarme constantemente como la antagonista, especialmente considerando que sus gritos desde el exterior permitían que mi hija y la familia de su prometido escucharan cada palabra. Decidí entonces abrir completamente la puerta e invitarla a entrar, sugiriendo que si deseaba continuar con esta discusión, tendría que hacerlo frente a Lea. A pesar del evidente malestar de todos los presentes, proseguí. Exhausta de sus constantes intentos por desacreditarme, expuse frente a Lea que, efectivamente, le había aconsejado mantener distancia de su abuela, pero únicamente porque tenía evidencia de sus intentos por manipularla y enemistarnos, aprovechando nuestra disputa para sus propios fines. Enfaticé que esta había sido simplemente una sugerencia de mi parte, y que Lea había elegido libremente seguir mi consejo, porque ella misma había identificado las intenciones manipuladoras de Alice. Sin que yo lo solicitara, Lea intervino para respaldar mis palabras, reconociendo que, aunque tardíamente, había confirmado los intentos de Alice por predisponerla en mi contra, incluso detallando las diferentes acusaciones que había hecho sobre mí durante ese periodo. Ante el testimonio directo de Lea, Alice se encontró incapaz de negar las acusaciones, limitándose a reiterar que solo intentaba proteger a Lea de una vida de control, añadiendo que si esa era la decisión de Lea, no tenía más que agregar. Aproveché ese momento para afirmar categóricamente que mi esposo había sido verdaderamente feliz en nuestra relación, que jamás había existido necesidad de controlarlo y que sus percepciones sobre mi supuesto comportamiento controlador y manipulador emanaban únicamente de su resistencia a aceptar la felicidad de su hijo con alguien que ella no aprobaba. Le planteé que podía elegir entre aceptar esta realidad o mantener silencio y dejarnos en paz, pues estaba agotada de su drama constante y con el fallecimiento de mi esposo no existía razón para mantener ningún tipo de contacto. Señalé que podría haber mantenido una relación con Lea, pero que las propias acciones de Alice habían provocado que Lea decidiera distanciarse. Su estrategia había fracasado completamente y ahora debía afrontar las consecuencias en lugar de persistir en sus intentos por denigrarme. Cuando intentó replicar nuevamente, Lea la interrumpió, señalando que solo estaba avergonzándose a sí misma y que si alguien en la familia exhibía comportamientos controladores y manipuladores, era precisamente ella. Esta declaración aparentemente superó el límite de tolerancia de Alice, quien comenzó a proferir insultos y maldiciones hacia todos los presentes, obligándome a contactar a mi cuñado para que viniera a buscarla. Durante los minutos que tardó en llegar, tuvimos que soportar sus incesantes gritos. Lea mantuvo la confrontación, evidentemente impactada al presenciar esta faceta despreciable de su abuela y manifestando su incredulidad por haber estado cerca de permitir que la manipulara en mi contra. Con la llegada de mi cuñado, descubrimos que Alice había ocultado sus verdaderas intenciones a su familia, alegando que visitaba a una amiga, consciente de que no le habrían permitido salir si hubieran conocido sus verdaderos motivos. Mi cuñado se disculpó profusamente con nosotras y era evidente su mortificación por la situación, comprensible considerando que deberá continuar lidiando con ella a pesar de este comportamiento vergonzoso. Aunque el día resultó desafortunado, permitió aclarar numerosos asuntos, y lo más significativo fue que, tras presenciar personalmente esta faceta de su abuela, Lea se mostró más arrepentida que nunca por haber considerado oponerse a mí, basándose en las manipulaciones sin fundamento de Alice. Al concluir la cena, Lea decidió permanecer unos momentos adicionales para conversar en privado, expresando su sincero arrepentimiento por los recientes acontecimientos. Reconoció que una disculpa podría resultar insuficiente, pero deseaba manifestar su compromiso de ser una mejor hija en el futuro y no dejarse influenciar negativamente. Admitió su comportamiento de noviacilla y reconoció que fueron sus amigos y su prometido quienes la ayudaron a recapacitar y la motivaron a disculparse. También reconoció con honestidad que parte de su motivación inicial para reconciliarnos había sido la necesidad económica para asegurar el lugar de la boda, pero enfatizó que, independientemente de eso,
ya había estado considerando disculparse. Mantuvimos una conversación sincera y emotiva antes de su partida, que me alegró profundamente, pues permitió aclarar el ambiente de manera más efectiva que antes. Ahora solo espero que la boda transcurra sin contratiempos. Actualización 4. Saludos Reddit. Esta semana celebramos la boda de mi hija, y hacía mucho tiempo que no experimentaba tal nivel de felicidad. Lea lucía verdaderamente radiante en su vestido de novia, y como gesto especial de amor, decidí permitirle usar mi anillo de bodas durante la ceremonia como su algo prestado. Aunque ya me lo ha devuelto, he decidido que cuando me sienta preparada para desprenderme definitivamente de él, se lo entregaré para que se convierta en una auténtica reliquia familiar. La celebración fue extraordinaria, colmada tanto de momentos de alegría como de profunda emoción. Como era de esperarse, Alice no formó parte de los invitados. No hemos tenido contacto con ella desde aquella última confrontación hace aproximadamente 6 meses, una circunstancia que, honestamente, ha contribuido positivamente a nuestra paz familiar. Mi cuñado, junto con su familia, sí asistió a la ceremonia, pues nuestra relación con ellos permanece cordial y respetuosa. Me comentó que Alice se encontraba notablemente contrariada por su ausencia en el evento, atribuyendo la falta de invitación a mi supuesta influencia negativa. Ella persiste en considerarme como la villana que ha alejado a su nieta y la mantiene bajo control, justificando así su exclusión de la celebración. Sin embargo, la realidad es que fue la propia Lea quien decidió no contar con la presencia de su abuela en su día especial, aunque, sinceramente, dudo que exista argumento alguno capaz de hacer que Alice reconozca su propia responsabilidad en esta situación. En cualquier caso, sus percepciones han dejado de afectarme. Mi única preocupación y alegría radica en el éxito de la boda y en haber recuperado una relación armoniosa con mi hija.